Hoy por fin llegamos al asunto del milenio. Y antes de comenzar, vamos al Señor en oración. Amado Padre Celestial, estamos agradecidos por esta noche que nos das, Señor, para hablar acerca de estas cosas que tú nos has dado también para nosotros. Te rogamos, Señor, la guía de tu Espíritu Santo, acompañándonos en el entendimiento de tu palabra. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Cristo, tu Hijo amado. Amén. Bien, entonces vamos a comenzar. Pasemos la siguiente diapositiva, el asunto del milenio. Y recordando el asunto de este siglo y el venidero, bueno, ahí tenemos la línea del tiempo, una línea del tiempo. Aquí estamos haciendo como repaso de lo que se ha visto en los talleres. En los talleres vimos que todo el tiempo humano se divide en dos, en este siglo y en el siglo venidero. Vimos que la línea divisoria de este siglo y el venidero es el juicio final. Nos dimos cuenta también que la resurrección es el asunto de también divisorio porque las características del siglo venidero es el siglo de la resurrección. Y vimos que este siglo, ahí puse una C al principio, una C que nos indica la creación. Este siglo comienza con la creación y va hasta el juicio final. Y el siglo venidero es el estado eterno. El estado eterno tiene dos compartimientos. Uno que es el infierno o la condenación y el otro que es el cielo o la vida eterna. Pero también vimos que desde la primera venida de Cristo, su ascensión, pues aquí lo represento aquí con la cruz, con la nube, los poderes del siglo venidero han irrumpido en este siglo. Irrumpieron de tres formas. Irrumpieron porque el reino en cierta manera ya fue inaugurado. Irrumpieron por la resurrección de Cristo. Y también irrumpieron por la nueva creación. Entonces hay como un periodo intermedio entre la primera venida de Cristo y la segunda venida de Cristo, que es como desplazando este siglo y dando entrada al siglo venidero. Vayamos a este pasaje, que es Isaías 65, 17, 25. Isaías 65, 17, 25. Entonces voy a leer. Dice, porque he aquí yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado. Porque he aquí que yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo. Y me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo, y nunca más se oirán en ella voz de lloro ni voz de clamor. No habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. Edificarán casas y morarán en ellas, plantarán viñas y comerán el fruto de ellas. No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos. No trabajarán en vano, ni darán a luz para maldición, porque son linaje de los benditos de Jehová, y sus descendientes con ellos. Y antes que clamen, responderé yo. Mientras aún hablan, yo habré oído. El lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el león comerá paja como el buey, y el polvo será el alimento de la serpiente. No afligirán ni harán mal en todo mi santo monte, dijo Jehová. Entonces, yo les hago la siguiente pregunta. Este pasaje está hablando acerca de una era dorada sobre la tierra, una era dorada sobre la tierra. La pregunta es, ¿cuándo se cumple este texto? ¿Cuándo se cumple Isaías 65, 17 al 25?
¿Hay alguna respuesta entre algunos de ustedes? ¿Cuándo se cumple Isaías 65, 17, el 25, el cap? Bueno, acá hay alguna respuesta. En el siglo venidero, o sea, en el estado eterno, ¿verdad? Bueno, ¿hay alguna otra respuesta? En el siglo presente y en el siglo venidero. Muy bien. Entonces, bueno, ya hay como dos respuestas. ¿Hay alguna otra respuesta? ¿Cuándo se cumple este pasaje? Isaías 65, 17 al 25. Bueno, eh, otra pregunta sería, ¿este pasaje tiene que ver con algún pasaje de capítulo de Apocalipsis? ¿Será que tiene que ver con Apocalipsis 21 y 22? ¿O tiene que ver con Apocalipsis 20? Otra pregunta sería, ¿esta era dorada va a suceder en el milenio o va a suceder después del milenio? Otra pregunta que nos surge es, ¿el carácter del milenio tiene que ver con una época dorada o no? Otra pregunta es, ¿cuándo comienza y cuándo termina el milenio? Entonces, podemos avanzar en la diapositiva y se han dado tres posibles respuestas a la pregunta de cuándo se cumple Isaías 65, que habla de una era dorada, pero no solamente Isaías 65, sino está hablando también de otros pasajes del Antiguo Testamento que están hablando de una futura era dorada sobre la tierra. Entonces, esa línea es la línea del tiempo que ya vimos, la cruz y la nube, pues se habla de la primera venida de Cristo, el juicio final, el estado eterno. Entonces, algunos dicen, ahora sí avancemos, la siguiente, algunos dicen que esa era dorada de Isaías 65 va a suceder efectivamente, como dicen por acá, o como habían dicho, en el estado eterno. Por otro lado, hay otros que dicen que esa era dorada va a cumplirse, es más bien en esta era. Avancemos, que es entre la primera venida de Cristo y hasta el juicio final, o sea, antes del estado eterno. Hay otra postura que cree que esa era dorada va a suceder, es poco, o sea, antes del juicio final, avancemos, en el milenio, que va a estar precedido por la segunda venida de Cristo. Entonces, esa P indica parusía, que quiere decir la segunda venida de Cristo. Entonces, quienes creen que esa era dorada va a cumplirse en el estado eterno, creen que el milenio sucede antes de esa era dorada. O sea, desde la primera venida de Cristo hasta la segunda venida de Cristo, juicio final. En la segunda, creen que el milenio también sucede en el mismo momento, pero ese milenio corresponde con esa era dorada. Y entonces aquí ya nos da lugar para entender el porqué de las tres posiciones del milenio. Entonces, la de más abajo se llama premilenarismo. ¿Por qué se llama premilenarismo? Porque Cristo viene antes del milenio, que es considerado como una era dorada, ¿sí? Sobre la tierra. Ese es el premilenarismo. La siguiente sería el amilenarismo, es decir, no, amilenarismo significa no milenio, pero no significa que no crea en el milenio, sino que el milenio no es una era dorada, sino que primero es el milenio entre la primera y la segunda venida de Cristo, y luego la era dorada viene a ser en el estado eterno. Y la tercera se llama postmilenarismo. ¿Por qué? Porque Cristo viene después del milenio y después de la era dorada. Entonces, mirando esa gráfica, yo quiero que entiendan que las tres posiciones son mutuamente excluyentes. O sea, no pueden ser verdad a la vez las tres. O es el milenio y después la era dorada,
o es el milenio con la era dorada y Cristo viene después del milenio, o viene Cristo, comienza el milenio que es la era dorada y luego el estado eterno. Entonces, noten que las tres son mutuamente excluyentes, son tres posturas sobre el milenio. Claro, yo sé que en el libro ustedes leyeron que habían cuatro, ¿verdad? Pero las dos formas de premilenarismo, que son histórico y dispensacional, las dos creen lo mismo acerca de la era dorada durante el milenio, que es precedida por la segunda venida de Cristo, así que está contenida también ahí. Y por otro lado, también sabemos que el amilenarismo y el posmilenarismo, ambas tienen también divisiones. Entonces, si vamos a poner una cuarta, ¿por qué no poner otras? Entonces, aunque son tres posiciones sobre el milenio, sí vamos a ver también las cuatro, obviamente, las cuatro que dice en el libro de Waldron, porque las dos formas de premilenarismo son muy importantes verlas por separado. Ahora avancemos. Es algo también que importante notar lo siguiente. ¿Qué tiene en común el amilenarismo y el posmilenarismo? Que ambos ven el milenio entre la primera y la segunda venida de Cristo. Eso tienen en común. En cambio, si usted ve el premilenarismo, el milenio viene después de la segunda venida de Cristo. ¿Ya? ¿Qué tiene en común? Seguimos, avanzamos. El posmilenarismo y el premilenarismo. Lo que tienen en común es que ambos ven que la era dorada es dentro del milenio. Si usted ve el amilenarismo, no ve la era dorada dentro del milenio. Tanto el post como el premilenarismo ve esa era dorada dentro del milenio. Ahí la pregunta el debate entre el pre y el post es si Cristo viene antes de esa era dorada o viene después. ¿Y qué tiene en común el amilenarismo y el premilenarismo? Tienen en común que la era dorada viene después de la segunda venida de Cristo. El posmilenarismo dice, Cristo viene después de la era dorada, pero el pre y el amilenarismo dicen no, Cristo viene antes de la era dorada, solamente que el premilenarismo dice, primero es la era dorada y luego el estado eterno, y el amilenarismo dice no, inmediatamente es la era dorada. Y hoy vamos a ver dos escuelas. Vamos a ver el premilenarismo histórico y también el dispensacional. Bien, ¿por qué se llama premilenarismo histórico? Se llama así, bueno, premilenarismo porque Cristo viene antes de la era dorada, histórico porque es el que encontramos en la historia de la iglesia, solamente hasta cuando apareció el dispensacionalismo. Entonces ahí tenemos nuevamente nuestra línea del tiempo, primera venida de Cristo, juicio final, estado eterno. Entonces, básicamente, ellos creen que Cristo viene, segunda venida de Cristo precede el milenio. Cristo viene, viene el milenio y luego el juicio final. Y antes de la segunda venida de Cristo, entonces hay una tribulación. Entonces hay una tribulación, segunda venida de Cristo. Una característica más es que cuando Cristo viene, hay una primera resurrección que es física, que es solamente para creyentes. Y después, antes del juicio final, hay una segunda resurrección que también es física y que es solamente para incrédulos. Entonces, vean ahí en forma breve, eso es lo que cree el premilenarismo histórico. Es muy sencillo el esquema, lo que ellos creen. Ahora veamos unas características del premilenarismo histórico. Primero, los 1000 años pueden ser literales o pueden ser simbólicos. Es decir, el punto central del premilenarismo no es que los 1000 años sean literales, sino que existe un reino intermedio entre la segunda venida de Cristo y el juicio final. Muchos padres de la iglesia creen que esos 1000 años también son simbólicos, pero siguen siendo premilenaristas porque creen que ese reino es después de la segunda venida de Cristo hasta el juicio final. En segundo lugar, el milenio
para ellos no tiene un carácter judaico, como el premilenarismo dispensacional. Otra característica es que creen en la unidad entre Israel y la Iglesia. Así lo creían siempre los premilenaristas. Otra es que no separan el arrebatamiento de la segunda venida. Más bien ven el arrebatamiento en el mismo evento de la segunda venida de Cristo. Otra característica es que la iglesia sufre la tribulación. Y además hay una expectativa pesimista de la historia. Es decir, para que haya una era dorada se requiere que Cristo venga. Y antes de esa era dorada va a haber una tribulación, pues nosotros ¿qué vamos a esperar? Que todo vaya a empeorar, viene la tribulación y ahí sí Cristo viene. Entonces por eso ellos tienen una expectativa pesimista de la historia. Hay algunos autores históricos actuales, ustedes ya los conocen, como Papías, Justino, bueno, los padres de la iglesia, de pronto Spurgeon, ahí lo puse entre signo de interrogación porque no es muy claro si él creía eso. Otro muy famoso, John Piper, hoy en día tiene esta posición. Algunas denominaciones que creen eso, históricas y actuales, por favor avancemos, serían los montanistas en el siglo III, los anabaptistas, una secta de la reforma radical en Europa en el siglo XVI, luego en Estados Unidos otras sectas como los Shakers, adventistas, mormones, testigos de Jehová, algunos pentecostales, los judíos mesiánicos, algunos bautistas y presbiterianos han sostenido esta postura. Y finalmente, algunas obras que se han escrito desde esta perspectiva, como la teología sistemática de Wayne Grudem, entre otras. Bien, hasta aquí hay preguntas o comentarios sobre esta postura. Aquí. Este premileniarismo histórico, es diferente del que estábamos viendo antes, ¿cierto? Del otro premileniarismo. Bueno, ¿y cuál es la diferencia? O sea, aquí nos dice que no separa a Israel, hay una unidad entre Israel y la iglesia, es decir, que los eventos no suceden en Israel, no hay algo aparte, pues, para ellos. Es decir, por ejemplo, ustedes lo leyeron en el libro de Waldron, que Justino, por ejemplo, aunque él creía que en el futuro milenio, después de la segunda venida de Cristo, él también creía que la iglesia es el Israel de Dios. Por lo tanto, creen que el milenio era una etapa donde iba a estar la iglesia, no una etapa para Israel solamente separado de la iglesia. El esquema que vimos anteriormente de las tres escuelas simplemente es comparativo entre las tres, pero aquí ya propiamente estamos viendo el premilenarismo histórico y lo vamos a comparar ahora con el dispensacional, que sí hacen la diferencia. ¿Hay alguna otra pregunta o comentario acerca del premilenarismo histórico? En este punto de las características. Bueno, entonces ahora veamos algunas objeciones. Esto es una recopilación también de lo que ustedes leyeron en el libro, pero aquí lo recopilo. Yo he encontrado por lo menos, voy a dar aquí 10 objeciones contra el premilenarismo. En primer lugar, no puede haber un reino intermedio entre este siglo y el venidero, ya que uno sigue inmediatamente al otro y ese reino no es compatible con ninguno de los dos siglos. Ustedes recuerdan, el siglo venidero y sigue inmediatamente este siglo, o sea que no hay un reino intermedio. Y por otro lado, el premilenialismo no corresponde a este siglo porque este siglo termina ¿con qué? La segunda venida de Cristo. Pero tampoco corresponde al siglo venidero porque las características del siglo venidero son diferentes a las características del milenio. O sea, es decir, el milenio tiene ciertas características que no son compatibles con el siglo venidero. Segunda objeción. Después de la parusía no pueden existir características temporales e imperfectas como el pecado, la rebelión de hombres de carne y sangre,
luchando contra seres inmortales resucitados y contra Cristo, la muerte, la procreación, como supone el premilenarismo. Estas características la Biblia enseña que no pueden existir después de la segunda venida de Cristo, pero si aceptamos que después de la segunda venida de Cristo viene ese milenio, estaría en contradicción con esas características. Aquí hay una pregunta. En este premilenarismo histórico también entonces está la teoría de que Satanás es atado por los 1000 años, sea simbólico o sea literal. O sea, Satanás es atado solamente cuando Cristo viene, y entonces viene esa era dorada, y luego después en el juicio ya, antes del juicio es derrotado, echado al lago de fuego. O sea que sí, en este premilenarismo histórico también. Sí, igual que el dispensacional. Bien. Gracias. Tercera objeción. Hace unas semanas ustedes me preguntaron ¿qué respuesta da el premilenarismo al esquema de los 2 siglos? En ese momento les dije que yo no conocía una respuesta. Sin embargo, en estas últimas semanas sí encontré y leí una respuesta. ¿Cuál es la respuesta que da el premilenarismo? El milenio lo ven en el siglo venidero. Pero entonces, ¿cómo responden a lo que decimos de que no pueden haber características? O sea, ciertas características del siglo venidero son incompatibles con el milenio. Entonces ellos dicen cosas como, bueno, el hecho de que algunos resuciten no significa que eso va a ser la característica del siglo venidero, sino simplemente es el cumplimiento de unas promesas. El primer problema es que, por ejemplo, cuando uno lee 1 Corintios 15, ahí dice que carne y sangre no pueden heredar el reino de Dios. Eso claramente es una característica, no es simplemente es una promesa que se va a cumplir, sino una característica del futuro reino de que hombres de carne y sangre no resucitados no pueden heredar el reino de Dios. Entonces, esas promesas no solamente son características, aunque ellos dicen, bueno, si vamos a ver características, tenemos que verlas en los textos del Antiguo Testamento que según ellos hablan sobre el milenio. Entonces, por un lado, sí son características, y por otro lado, si el milenio es la primera etapa del siglo venidero, ellos ven algo así, bueno, el milenio comienza, Cristo viene y comienza el siglo venidero. El milenio es como los primeros 1000 años del siglo venidero y luego viene el estado eterno. Pero si el milenio es la primera etapa del siglo venidero, no habría manera de distinguir las características entre el milenio y el estado eterno, ya que todos los pasajes que ellos usan del Antiguo Testamento y que los meten en el milenio, también se pueden aplicar al estado eterno. Entonces ellos se enfrentan a ese problema, no pueden distinguir cuáles son las características de del milenio y del estado eterno en el siglo venidero. Y muchas veces eso presenta contradicciones insolubles. Siguiente objeción. No puede existir un reino intermedio entre la segunda venida de Cristo y el juicio final, porque la segunda venida de Cristo trae inmediatamente el juicio, el fin del mundo, la resurrección general de los muertos y el estado eterno. Eso lo vieron en el capítulo 7, en el taller 3, que la segunda venida de Cristo trae el juicio. Por lo tanto, no puede haber un reino intermedio entre la segunda venida y 1000 años después el juicio, porque ambas suceden al mismo tiempo. Quinta objeción. No puede existir un reino intermedio después de la segunda venida de Cristo, porque el postrer enemigo en ser destruido es la muerte. Y esto ocurre en la resurrección de los justos en la parusía, imposibilitando ¿qué? La existencia posterior de enemigos a vencer. La Biblia dice, el postrer enemigo en ser destruido es la muerte. Si eso va a suceder en la resurrección, y la resurrección sucede en la segunda venida de Cristo, después de nuestra resurrección ya no pueden haber más enemigos a ser vencidos, como supone el premilenarismo, que hay
hombres y todavía hay una rebelión y Satanás. Entonces, esa es una quinta razón. Sexta objeción. El premilenarismo supondría la existencia de unos últimos días después de estos últimos días y manifestando imperfectamente la plenitud del reino de Cristo en la que Él tiene una segunda humillación terrenal al sufrir una rebelión que le encierra con sus santos en Jerusalén antes del fin. Sufriría una segunda humillación terrenal. Séptima objeción. La esperanza premilenial no ofrece una etapa superior a la nuestra, ya que presenta la continuación de las imperfecciones de este siglo, como vimos la muerte, el pecado, rebelión, y supone un retroceso a las sombras de la ley, como el regreso a la adoración en el templo terrenal por medio de sacrificios, el sacerdocio levítico, y aún como algunos pocos suponen, la salvación por obras. Entonces viene a ser la continuación de las imperfecciones de este siglo y un retroceso a la ley. Acá hay una pregunta. Hermano, en la objeción 6, cuando dice que Cristo sufre una segunda humillación terrenal, ¿cómo sería ese evento? ¿Cómo sería esa humillación que ellos dicen? Pues como ellos creen que al final de Apocalipsis 20, versículos 7 al 10, se trata de la Jerusalén terrenal y de que todos los santos como que se encierran en la Jerusalén y Cristo está ahí. Sería como como una humillación estar todavía rodeado de sus enemigos al final del milenio, después de haber reinado 1000 años políticamente sobre la tierra de una forma perfecta. Entonces la Biblia no habla de una futura segunda humillación terrenal de Cristo después de la segunda venida de Cristo. Octava objeción. El premilenialismo reinterpreta toda la profecía bíblica a la luz de un texto sumamente oscuro y simbólico como Apocalipsis 20, y lo hace de una forma inconsistentemente literal, porque como ustedes ya vieron en el taller 5 que acabaron de hacer, aspectos como el dragón, la cadena, la llave, son tomados simbólicamente, pero cuando son los 1000 años, entonces ahí sí dicen que son literales. Además, suponen, por ejemplo, que la primera resurrección engloba a todos los justos, cuando dice el texto que solamente los mártires decapitados fueron los que resucitaron. Y además le añade elementos a Apocalipsis 20 que no están ahí. Por ejemplo, si usted lee Apocalipsis 20, no está presente la alusión a Palestina, no habla de Jerusalén por nombre, no habla de un templo, no habla de una liturgia con sacrificios, no habla de los judíos, no habla de un reino terrenal de paz, no habla de matrimonios, no habla de cosechas, entre otras cosas que agarran del Antiguo Testamento y la meten ahí. Una novena objeción es que ellos suponen una cronología entre Apocalipsis 19 y Apocalipsis 20. Ignoran que hay temas en Apocalipsis 20 que son recapitulados en Apocalipsis 19. Es decir, una recapitulación es una reiteración o una repetición de un pasaje anterior. Hay por lo menos 4 temas que están en Apocalipsis 20 que también están en Apocalipsis 19. Por ejemplo, se hace uso de Ezequiel 38 y 39. Se habla de una batalla final en ambos pasajes. Se habla del fin de la ira de Dios y el reporte de la destrucción cósmica. Ambas son habladas en el 19 y en el 20. Entonces, el 20 está recapitulando cosas que ya dice el 19. Además, si vamos a suponer que el 19 sigue al 20, en el 19 ellos dicen, bueno, viene Cristo y ahí se habla de una destrucción total de las naciones. Entonces, ¿a cuáles naciones no se le permite engañar a Satanás en el milenio, siendo que la venida de Cristo ya destruyó a todas? Esa es una objeción contra ellos. Y finalmente, la última objeción, 10ª, es que el premilenarismo no puede explicar qué pasa con los creyentes que mueren en el milenio
ni con los que no mueren y llegan hasta el final de este puesto que no tienen base textual para probar una última resurrección de los justos después del milenio. Ellos dicen, todos los justos resucitan en la venida de Cristo. Si alguien muere creyendo en el milenio, o si no muere y llega hasta el final, ¿qué pasa con ellos? No tienen un texto para probar una futura resurrección o algo similar. Bien, hasta aquí algo más, un comentario o preguntas sobre esto. Bueno, ahora pasemos a la segunda y última de esta noche. Escuela que veremos es premilenarismo dispensacional. Ya hemos visto, la vez pasada hablamos mucho de dispensacionalismo, nos centramos más como en los asuntos de la unidad de Israel y la Iglesia. También ya hablamos algo de eso en la diferencia de su interpretación en las semanas de Daniel. Entonces eso ya nos pone en un mejor lugar para poder entender lo siguiente. Entonces comencemos con la línea del tiempo y vamos a recordar las dispensaciones que ellos dicen. Primero es la de inocencia. Dios pone a prueba al hombre, el hombre fracasa, trae como consecuencia una siguiente dispensación, que es la conciencia. El hombre fracasa, siguiente dispensación, gobierno humano. El hombre fracasa, siguiente dispensación, promesa. El hombre fracasa, viene la dispensación de la ley. Y recuerden que después de cada dispensación hay un juicio. Y al final de la ley fracasa también, pero el juicio por esa dispensación queda postergado al final y entra un periodo que para algunos es un paréntesis o por lo menos una interrupción, que es la era de la iglesia. Entonces, la era de la iglesia comienza, ellos no se ponen de acuerdo cuándo comienza, si Pentecostés o en la muerte de Cristo, etcétera, y va hasta el rapto. Después del rapto viene entonces la tribulación. La pongo de color rojo porque tiene que ver con la dispensación de la ley. Es un juicio, por un lado, para los judíos por haber rechazado al Mesías, y un juicio también para todo el mundo porque todo el mundo rechaza a Cristo en la predicación del Evangelio en esta era. Entonces viene la tribulación. Y después de eso viene el milenio. Y el milenio, entonces, para ellos es el cumplimiento de todas las promesas que supuestamente no se cumplieron en la iglesia, sino que se van a cumplir en Israel después de la venida de Cristo, y ahí sí viene finalmente el estado eterno. Entonces, el dispensacionalismo se va a centrar principalmente en la tribulación y en el milenio. En esos dos puntos se enfoca el premilenarismo dispensacional. Ya tenemos entonces aquí nuevamente nuestra muy conocida línea del tiempo. La cruz, primera venida de Cristo. Entonces después viene la era de la iglesia. La pongo ahí entre paréntesis porque para algunos es un paréntesis porque supuestamente la iglesia no habló el Antiguo Testamento. Después la era de la iglesia viene hasta el rapto. El rapto lo llaman la segunda venida de Cristo por la iglesia. A partir de ahí comienza la tribulación, que corresponde a la semana 70 de Daniel, que son 7 años, que según ellos es futuro. Como ya tratamos suficientemente este tema, afortunadamente ya no tengo que explicar esto acá, entonces ahí es para explicar esto. Después, entonces, y mientras la tribulación está sucediendo en la tierra, en el cielo nosotros estamos en las bodas del Cordero, que son bodas de 7 años, según ellos. Después viene la segunda venida con la iglesia. Entonces ellos hacen esa separación. Segunda venida por la iglesia y segunda venida con la iglesia. Entonces vienen a ser 2 venidas, ¿verdad? Pero entonces ellos, para tratar de salir de esa objeción, dicen, no, es una venida en 2 fases. Pero en últimas vienen a ser 2 venidas, porque si Cristo viene por nosotros en el rapto, Cristo viene, ¿no? Cristo viene, aunque no toca la tierra, que creen que esa es la diferencia. En el rapto solamente llega hasta las nubes y en la segunda venida sí toca la tierra, pero igual viene. Entonces, sí son 2 venidas.
Después de eso viene el milenio, que es esa era dorada, y finaliza ya después del milenio el estado eterno. Ahora, ellos creen que hay 3 resurrecciones. La primera es primera resurrección en el rapto. Ahí lo puse 1R en el rapto. Entonces, ¿quiénes resucitan en el rapto? Solamente resucita la iglesia. ¿Sí? Solamente resucita la iglesia. Después viene una segunda resurrección que es en la segunda venida de Cristo. ¿Quiénes resucitan en esa segunda resurrección? Bueno, los que mueren en la tribulación, que son mártires, más los santos del Antiguo Testamento. Si ustedes hicieron el taller 5, no dicen nada de una resurrección de santos del Antiguo Testamento, pero ellos dicen que en esa segunda resurrección son los santos del Antiguo Testamento. Tanto la primera como la segunda resurrección son de creyentes. ¿Cuál es la diferencia? Que en la primera resurrección solamente es la iglesia y en la segunda resurrección los que mueren en la tribulación y los santos del Antiguo Testamento. De manera que si usted creyó en Cristo y se murió unos días antes de Pentecostés, que es cuando según ellos comienza la iglesia, entonces usted no resucita en el rapto, sino que usted resucita en la segunda venida. Pero si usted se murió unos días después de Pentecostés, entonces ahí sí se resucitaría en el rapto. O sea, así de ilógica es esa posición. Y lo mismo, si viene el rapto, entonces usted no alcanzó a creer, llegó el rapto, entonces le tocó la siguiente resurrección. Pero si Dios le concedió creer un día antes del rapto, ahí sí va a resucitar en el rapto. Y hay una tercera resurrección que según ellos es la resurrección después del milenio, que es una resurrección solamente de incrédulos. Entonces creen en 3 resurrecciones. O sea, dividen las resurrecciones. Pero además de eso, ellos creen que hay 3 juicios. El primero, puse TC, el tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo es un tribunal solamente para la iglesia. Entonces, viene por nosotros Cristo en el rapto y primero que todo nos purifica en el tribunal de Cristo, que es un juicio que no es para salvación, sino que es un juicio de obras. Y una vez purificados, entonces ahí sí, a las bodas del Cordero. Hay un segundo juicio que es el juicio de las naciones, que es lo que corresponde con Apocalipsis 25. Ustedes ya lo vieron en el taller 3, en el capítulo 7 del libro. Y el juicio de las naciones es un juicio no para individuos, sino para naciones. Y según ellos, se juzgan a las naciones cómo trataron a Israel en la tribulación. Por eso es que una de las preguntas era, ¿por qué algunos creen que los judíos no están presentes en ese juicio de las naciones? Bueno, porque ellos suponen que ese juicio es para ver cómo las naciones trataron a Israel en la tribulación. Entonces, por eso hay muchos pastores que están muy pendientes de todo lo que pasa a Israel. Y entonces, si tenemos que apoyar a Israel, ¿por qué? Pues para que no nos vaya mal en ese juicio de las naciones, que según ellos es diferente al último juicio, que es el juicio del trono blanco. El juicio del trono blanco es un juicio para incrédulos, según ellos, y que no tiene que ver con los otros juicios. Entonces, separan resurrecciones, separan juicios. Y el último detalle que no expliqué es ese cubo que usted ve ahí en unas nubes en el milenio. Entonces ellos que dicen, bueno, ¿qué pasa con la iglesia después de la tribulación? Entonces, en la tribulación, ¿dónde está la iglesia? En las bodas del Cordero. Y la iglesia está como en esa ciudad que habla Apocalipsis 21, que según ellos es como un cubo, una ciudad cúbica muy grande, como de 2000 kilómetros, y que está como flotando en el cielo mientras el milenio sucede para Israel en la tierra. Y después del juicio, ahí sí esa ciudad como que baja en la tierra y vienen los cielos nuevos y tierra nueva.
Claro, no todos los dispensacionalistas estarían de acuerdo con todo lo que dije, pero y hay más características. Si ustedes ven los gráficos de ellos, son muy complejos, pero en general aquí en este gráfico ustedes pueden mirar las principales características de lo que ellos esperan. Bueno, entonces miramos ahora unas características. En primer lugar, ellos creen que los 1000 años se trata de 1000 años solares literales de 365 días. Ellos no dicen que son simbólicos, a diferencia del premilenarismo histórico, que sí admite que pueden ser simbólicos. Ellos creen que tienen que ser literales. Segundo, ellos tienen una expectativa pesimista de la historia. ¿Cómo no van a estar pesimistas si ellos creen que esta dispensación de la iglesia termina en fracaso porque hay una apostasía global? Y después de esto viene la tribulación, que son 7 años donde casi la mitad de la población mundial se va a exterminar bajo el anticristo. Entonces, ellos cómo no van a esperar con pesimismo el futuro. Y entonces, por eso ven en cualquier guerra, en cualquier terremoto, como señales que ya va a venir el rapto, y ya va a venir la tribulación, y entonces el templo, están pendientes por eso. Y es tan triste que aún algunos cristianos se alegran cuando, por ejemplo, suceden cosas como las leyes a favor de los grupos LGTBI y todas esas cosas. Dicen, uy, no, es que ya viene Cristo, y entonces se ponen felices. O sea, ¿cómo se van a poner felices por esas cosas? O sea, es precisamente porque están influenciados por este tipo de escatología. Entonces ellos esperan con pesimismo la historia. Otra característica es que, a diferencia del premilenialismo dispensacional histórico, ven un carácter judaico en el milenio, porque ven el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento a Israel ahí. Van a ver un templo físico reconstruido, e Israel va a ser el centro de las naciones en el milenio. Además, la iglesia tiene un destino celestial diferente al destino terrenal de Israel. Ya sea permanentemente o ya sea temporalmente, ellos creen que hay dos destinos, uno celestial y uno terrenal para Israel. Ellos además creen que la semana 70 es futura, donde se cumple la tribulación que habla Mateo 24. Casi todo Apocalipsis entonces para ellos es futuro y se cumple en esa tribulación. La ira venidera o el día de Jehová que habla el Antiguo Testamento corresponde a esa tribulación bajo un futuro anticristo personal. Entonces, mucho es futuro todavía. Otra característica es que ven el rapto mayormente antes de la tribulación. Ahí en el gráfico que yo puse fue antes, pero otros creen que es a la mitad de la tribulación, y otros creen más o menos similar al premilenarismo histórico, que sucede con la tribulación. Y ellos debaten muchísimo si es antes o es después de la tribulación o la mitad. Otra característica es que ellos dividen pueblos de Dios, dividen los pactos con esos pueblos, dividen resurrecciones, como ustedes se dieron cuenta, dividen varios juicios, dividen varias venidas de Cristo, 2, 3 venidas de Cristo, dividen dispensaciones, dividen evangelios, dividen leyes, dividen todo. Divide y vencerás es el lema del dispensacionalismo. Bien, algunos autores ustedes ya los conocen, los vieron en el libro, como Darby, Scofield, John MacArthur, bueno, hay muchos otros. Como vimos la vez pasada, hay varias clases de dispensacionalismo, pero en general la escatología es muy similar. ¿Qué denominaciones sostienen eso? Muchos pentecostales, algunos bautistas independientes,
los bautistas fundamentalistas, las asambleas de hermanos. Son denominaciones que sostienen esto. Y finalmente algunas obras, como el comentario de John MacArthur. Bueno, hay algunas obras ahí. Esta presentación también se las puedo enviar al correo si lo quieren, entonces para que lo tengan muy bien. Bien, entonces, ¿hay alguna pregunta acerca o comentario acerca del premilenarismo dispensacional? Sí, aquí hay una pregunta. No propiamente sobre la comparación de estos dos, sino que si puede, hermano Arlington, explíqueme un poco acerca de, no me acuerdo bien el tema de la boda del Cordero, ¿por qué ellos determinan que mientras está sucediendo la tribulación hay unas bodas del Cordero en ese momento de la iglesia que ha sido raptada? Pues Apocalipsis 19, ellos ven que cuando Cristo viene en ese caballo blanco, es la segunda venida de Cristo a la tierra. Y dice como viene con unos ejércitos, entonces esos ejércitos es la iglesia, y entonces la iglesia tenía que haber sido levantada antes, ¿sí? Y justo antes de decir eso, en Apocalipsis 19 dice, bienaventurados los invitados a la cena de las bodas del Cordero. Entonces ellos lo ven como un evento que tuvo que haber sucedido antes de la segunda venida de Cristo a la tierra y que pues sucede obviamente después del rapto, después del tribunal de Cristo. La iglesia es como purificada y hay como ese tiempo es como la noche de bodas entre Cristo y la iglesia. Son 7 años, algo así, como la fiesta, esas fiestas judías que tenían en el matrimonio. Entonces Cristo se encuentra con su novia y tienen como ese matrimonio que va a durar en la tierra, en el cielo, perdón, y después ya a disfrutar para la eternidad. Acá hay otra pregunta. En el tiempo de la tribulación, según ellos, digamos, si la iglesia se fue en el rapto, en el tiempo de la tribulación, ¿cómo se salvarían los que queden en ese tiempo de la tribulación, según ellos? Sí, o sea, si supuestamente no va a haber quien les predique. Sí, es decir, ahí empiezan las inconsistencias, ¿no? Pues ellos creen que Apocalipsis habla de los 144,000 sellados que son judíos, que son creyentes, entonces ellos van a hacer una misión muy grande evangelística por todo el mundo y entonces básicamente es de esa manera que van a... Y los 2 testigos también que lo ven, dicen que es Elías y Moisés, cosas así, bueno. Pero en ese caso, el pacto de gracia para salvación, ¿dónde estaría? O sea, ¿dónde terminaría o cómo, si la salvación es por gracia? O sea, ahí queda una laguna, porque si ya Cristo vino, entonces la salvación es por gracia y entonces en ese campo evangelístico de los 144,000 sellados. Pues también se predica el evangelio, pero uno lee en Apocalipsis 14 de un ángel proclamando el evangelio del reino y ahí es cuando empiezan a dividir los evangelios, porque ellos dicen, es que el evangelio de la gracia es para la iglesia. En la tribulación se va a predicar el evangelio del reino, que según ellos es un evangelio diferente al de la gracia. Y es un evangelio de que, bueno, tienen que creer en Cristo para que entren al milenio. Si no creen en Cristo, serán exterminados con la segunda venida de Cristo. Pero uno ve que en Hechos, usted lee todo el libro de Hechos y usted busque el reino de Dios. Y usted ve que la predicación de Pablo, la predicación de Felipe, es la predicación del evangelio del reino de Dios. Entonces no hay una razón para separar los evangelios y es una inconsistencia de ellos. Bueno, avancemos aquí. Hemos hablado muchas cosas mal de ellos, ¿no? Pero hay algunos aspectos positivos del premilenarismo. Por ejemplo, gracias a Dios que ellos creen en la inspiración verbal de la Biblia y su infalibilidad. Entonces, gracias a Dios por eso, gracias a Dios por ellos en que siguen sosteniendo
esto. En segundo lugar, ellos creen en el regreso visible y personal de Cristo. Nosotros creemos eso. Y ustedes recordarán que yo les dije en una clase, hay 4 doctrinas fundamentales de la escatología, que son, y eso es pregunta del examen, segunda venida corporal de Cristo, la resurrección general de los muertos, el juicio final y el estado eterno. Entonces ellos se sostienen también ahí, creen eso. Otro aspecto positivo es que ellos creen que la salvación siempre ha sido por gracia con base en los méritos de Cristo. Entonces tenemos que agradecerle a hombres como John MacArthur y otros que sostienen el dispensacionalismo, pero en la escatología, pero creen que la salvación siempre ha sido por gracia y siempre, ya sea nosotros mirando a Cristo hacia atrás o en el Antiguo Testamento mirando al Mesías que iba a venir por los méritos de Cristo. Aunque unas formas extremas de dispensacionalismo ya no estarían tan de acuerdo con esto y dirían, pues sí hay otras formas de salvación antes de Cristo. Y cuarto aspecto positivo es que ellos creen en un reino futuro de Cristo sobre la tierra. Eso lo compartimos nosotros también. Nosotros creemos que Cristo va a venir a reinar sobre la tierra. La diferencia es que ellos creen que hay un milenio, un reino intermedio y después el estado eterno. Nosotros decimos, no, ya inmediatamente es el estado eterno. Pero todas esas 10 objeciones que vimos contra el premilenarismo es contra el premilenarismo en general. Y aplican también al premilenarismo dispensacional. Pero pues, además de esas 10 objeciones, voy a presentar otras 10 objeciones contra el premilenarismo dispensacional. De manera que la primera sería, se basa en un literalismo insostenible, ya que tendrían que aceptar la futura restauración de todas las antiguas condiciones históricas de la vida de Israel, como la instauración y mantenimiento del reino por la fuerza sobre las naciones. Tendrían que admitir que en el futuro vuelve a restaurarse los grandes poderes mundiales del Antiguo Testamento, como Egipto, como Edom, como Asiria. Además, tienen que volver, en el futuro tendría que volver el uso de armas y transporte antiguo, el retorno al antiguo pacto, al volver el templo, el sacerdocio, los sacrificios para expiación, las fiestas en Jerusalén, haciendo nula la obra de Cristo y su nuevo pacto. Porque uno lee el libro de Hebreos y dice, los sacrificios no va más, y ellos dicen, van a volver los sacrificios. Y tendrían que, si ellos fueran consistentemente literales, entonces tendrían que decir, bueno, tiene que volver Egipto, Edom, Asiria, todos esos pueblos, las guerras van a ser con espadas y con carros y todo eso, y no son literales ahí. Además, también son inconsistentes en el literalismo cuando habla Apocalipsis de las señales de tiempo. Dice, las cosas van a suceder pronto, pero ya han pasado más de 2000 años y todavía no ha comenzado. Entonces, son inconsistentes. Y muchos símbolos de Apocalipsis tampoco lo interpretan literalmente. Ningún dispensacionalista va a decir, la mujer sentada sobre 7 montes es una mujer literal. No, ellos dicen que es un símbolo. Y otros símbolos también dicen que son símbolos. Entonces, son literales solamente hasta cuando sus presuposiciones lo admiten. Una segunda objeción es que no hay ninguna base bíblica positiva para el concepto premilenial de una doble o aún de una triple o cuádruple resurrección, como su teoría lo requiere, ni para que se extienda el juicio final sobre un periodo de 1000 años, dividiéndolo en 3 juicios, ni una venida de Cristo en 2 o 3 fases, como supone la idea del rapto. Todos los pasajes que hablan de resurrección, juicio y venida de Cristo, todos hablan del mismo evento. No hay una razón para separarlos unos de otros. Tercera objeción. Fallan en explicar cómo hay una primera resurrección 7 años antes de la primera resurrección. Es decir, Apocalipsis 20 dice que hay una primera resurrección y ellos dicen que es una resurrección de justos antes del milenio. Pero el premileniarismo dispensacional dice que 7 años antes
fue el rapto, y en el rapto hubo una resurrección. Entonces, ¿cómo es que hubo 7 años una primera resurrección antes de la primera resurrección? Y bueno, ellos para salir de eso dicen, bueno, lo que pasa es que primera resurrección significa primera resurrección, o sea, resurrección de primera clase. Pero si es una resurrección de clase, si es una distinción de clase, ya no es una distinción temporal. Es decir, si la Biblia dice, y eso es lo que creemos, hay una sola resurrección de justos e injustos, y en esa resurrección unos van para vida y otros para condenación, pues ya hay una separación de clase. Entonces no necesito ponerla 1000 años después una y 1000 años antes la otra. Cuarto, encuentran el problema de la imposición conveniente de lapsos gigantescos de tiempo en la profecía. Por ejemplo, en Daniel 2 se nos habla de 4 reinos, uno tras de otro. Y el último reino es el Imperio Romano. Y hay un lapso entre ese Imperio Romano y el futuro reino del Anticristo. Y recordarán cuando vimos las semanas de Daniel, ellos también ven un lapso entre la semana 69 y en la semana 70, aunque Daniel todo el tiempo está mostrando que una cosa sigue la otra. Entonces hay un lapso conveniente de tiempo en la profecía según ellos. Quinta objeción. Supone la postergación del reino prometido a Israel, en lugar de ver su realidad espiritual presente introducida en la iglesia, de la cual el reino del que hablaba el Antiguo Testamento no era sino un tipo, cumplido en la iglesia que es recipiente de todas las promesas del nuevo pacto. Es llamada la iglesia el linaje de Abraham, la iglesia es llamada el Israel de Dios. Ellos dicen que todo eso tiene que postergarse cuando la Biblia dice que eso se cumple en la iglesia. Sexta, aplaza el cumplimiento de pactos bíblicos como el pacto de Abraham, el pacto de David, el nuevo pacto, o las maldiciones del pacto con Moisés, negando su cumplimiento en la nación de Israel en el primer siglo, y lo postergan. Por ejemplo, las maldiciones del pacto de Moisés las postergan a la tribulación, y los pactos con Abraham, David y nuevo pacto lo postergan al milenio. Entonces aplazan lo que la Biblia dice que ya se cumplió. Esos pactos, todos ya se cumplieron en la iglesia, en el Israel del primer siglo. Séptimo, supone volver a levantar la pared intermedia que Cristo derribó entre judíos y gentiles, ya que según ellos Israel será exaltado en el milenio sobre los gentiles, anulando la revelación progresiva que enseña lo contrario en el Nuevo Testamento y contradiciendo el plan inicial de usar a Israel como bendición a los gentiles. Octavo, disminuye la gloria de la iglesia al convertirla en la interrupción de un plan con Israel, cuando la Biblia enseña la centralidad de la iglesia en el propósito eterno de Dios. También enseña la Biblia la continuación legítima de Israel en la iglesia y la unidad de bendición en un solo pueblo. Noveno, supone darle un futuro cumplimiento a promesas de restauración judía a su tierra en el milenio, promesas que ya fueron cumplidas cuando regresaron del exilio o que serán cumplidas en la tierra nueva. Si ustedes ven Apocalipsis 20, no habla nada del regreso de los judíos a su tierra, nuevamente, suponen eso y además ellos reciclan muchas profecías para darles nuevos cumplimientos futuros. Por ejemplo, cuando me preguntaban de lo que sucede en Siria y que muchos dicen eso es el cumplimiento de cierta profecía. Eso ya se cumplió hace mucho tiempo, pero entonces cuando ven algún evento así en Siria, entonces dicen aquí se cumple. Y luego pasan otros años y la gente se le olvida y dice, no, aquí ahora sí se vuelve a cumplir esta profecía y así están reciclando esas profecías. Y décimo, supone la posibilidad de salvación posterior a la segunda venida de Cristo, cuando unánimemente la Biblia enseña que luego de ese evento ya no hay más oportunidad, sino el juicio y el estado eterno.
Es decir, si usted no cree en Cristo ahora, no se preocupe. Cristo viene por su iglesia, pero todavía puede creer en la tribulación. Pero si usted no cree en la tribulación, no se preocupe. Cristo va a venir, pero todavía puede creer en el milenio. Pero la Biblia dice, después de que Cristo viene, ya no hay más oportunidad de salvación, solo viene el juicio, el estado eterno. Entonces, hay más objeciones, yo solamente puse las principales, pero si con estas primeras 10 ya quedó muerto el sistema, con estas otras 10 ya quedó totalmente enterrado, sepultado, y creo que no es por ese lado lo que está diciendo la Biblia. ¿Hay alguna pregunta o comentario final? Hermano, es que no me quedó claro en cuanto al texto que leímos al comienzo. Uh-huh. Finalmente pertenece a la era dorada, pertenece a ¿qué siglo? Pues depende de la escuela. Ya rechazamos una, ¿no? Premilenarismo. Entonces no puede ser en el milenio. Entonces solamente nos quedan dos posibilidades. O sucede ahora en la era milenial o sucederá en el estado eterno. Y yo espero tocar ese texto más adelante un poco más específicamente. Pero si creemos en el amilenarismo, creemos que eso va a ser en el estado eterno. Es una respuesta breve, pero hay que analizarla un poco más. Pero igual si es en el estado eterno, se refiere a cuando el espacio de tiempo, cuando Satanás será soltado, un espacio pequeño, un espacio corto. No, o sea, viene el milenio y, es decir, Satanás es soltado poco antes del juicio final. Y después del juicio final es el estado eterno. Ahí sí sería la era dorada. Esta era dorada, digamos, después del juicio, ¿tiene el espacio suficiente para eso? ¿Espacio? ¿Cómo así? Sí, digamos, de lo que habla Isaías 65, en ese caso. Pues habla de unos cielos nuevos, una tierra nueva, que coordina con segunda de Pedro, que dice que después del juicio vienen cielos nuevos y tierra nueva, y como que son esas características. Entonces, ¿sí es en el estado eterno? Sí, yo creo que tiene que ver con eso, aunque bueno, hay que verlo más en detalle. Cuando usé ese texto de Isaías, lo puse como un ejemplo para ver que en el Antiguo Testamento hay textos que hablan de una era dorada. Y basado en ese concepto de era dorada, se han formulado las 3 escuelas. ¿Cuáles son las 3 escuelas? En el estado eterno, era dorada, amilenialismo. En esta era, pero el milenio desde la primera a la segunda venida de Cristo, postmilenarismo. O en el milenio, pero desde la segunda venida de Cristo hasta el juicio final, premilenarismo. Es en cuanto a la era dorada que se han formulado las escuelas. Bien, entonces terminemos en una breve palabra de oración. Amado Padre, estamos agradecidos, Señor, por tu palabra, para permitirnos ver, Señor, un poco más el entendimiento de lo que tu iglesia ha estudiado sobre la escatología. Te ruego, Señor, que este conocimiento quede en nuestras mentes y corazones y que veamos, Señor, la gloria de Cristo en medio de todas las páginas de la Biblia. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.